Una madre denunció que sus hijos estaban poseídos. Nadie le creyó, hasta que un niño trepó una pared caminando hacia atrás, frente a un médico y un policía. Esto no es una leyenda, fue investigado por el Estado, documentado por hospitales y terminó en un exorcismo autorizado por la iglesia. Una casa alquilada, una familia rota y un caso que ni los escépticos pudieron negar. Este es el expediente Ammons, el demonio en Indiana. Para comprender la magnitud de lo que se desató, primero debemos saber el contexto. La historia de la familia Ammons no se desarrolla en un idílico suburbio, sino en Gary, Indiana, una ciudad cuyo propio declive económico y social había pintado un telón de fondo ominoso. Fundada a principios del siglo XX y conocida por el auge de la industria del acero en los años 60, Gary era, para muchos, la encarnación del sueño americano. Casas con jardín, cercas blancas, familias con un solo ingreso estable, pero el sueño se desmoronó. La caída de la industria del acero estadounidense en la década de 1970 fue brutal. Despidos masivos, una población en picada y con la desesperación un ascenso alarmante de la criminalidad. Gary pasó de ser la ciudad del siglo a la capital del asesinato del país, en un suspiro. Edificios abandonados infestaban la ciudad. 1 de cada 5, un cementerio de hormigón que reflejaba la desesperanza. A esto se sumaba la segregación racial. La población blanca se marchaba, dejando a la población negra atrapada en un ciclo de pobreza y deterioro, sin acceso a hipotecas ni servicios adecuados. La propia policía de Gary era objeto de investigación por un posible asesino en serie que había actuado impunemente durante años, con cuerpos encontrados en los edificios abandonados. Este ambiente de desolación, abandono y maldad latente se convirtió en el escenario perfecto para un horror que iba más allá del humano, preparando la atmósfera de tensión que es crucial para cualquier buen relato de terror. En noviembre de 2011, en medio de esta realidad sombría, LaToya Ammons, madre soltera, su madre Rosa Campbell y sus 3 hijos de 7, 9 y 12 años se mudaron a una modesta casa en el número 3860 de la calle Carolina. Buscaban un nuevo comienzo, un lugar donde los niños pudieran crecer en paz, pero el destino les tenía reservada una pesadilla. La actividad paranormal comenzó casi de inmediato. En pleno invierno de diciembre de 2011, un enjambre de moscas negras, anormalmente gruesas, infestó el porche cubierto de la casa. Una presencia ominosa en un clima frío que desafiaba toda lógica natural. Poco después llegaron ruidos inexplicables, pisadas en el sótano y las escaleras, el chirrido de puertas que se abrían y cerraban sin explicación y la inquietante aparición de huellas lodosas de gran tamaño que no pertenecían a nadie en la casa. Rosa Campbell afirmó haber visto una sombra sentada al pie de su cama, que se desvaneció al incorporarse. Los niños, por su parte, reportaron ver puertas moverse solas y su humor se vio severamente afectado, volviéndose más agresivos entre sí y teniendo dificultades para descansar. Para marzo de 2012, la familia se había acostumbrado hasta cierto punto a la perturbadora actividad paranormal, pero la tregua sería breve y engañosa. El 12 de marzo a las 2 a.m., un grito desgarrador resonó en la casa. LaToya corrió al cuarto de su madre y encontró una escena que desafiaba la realidad. Su hija mayor de 12 años estaba levitando por encima de la cama. Los presentes atónitos solo pudieron rodear a la chica y rezar hasta que descendió. Al volver en sí, no recordaba nada. Los testigos, amigos y familiares que habían acudido por un funeral familiar juraron no volver a pisar esa casa. Fue entonces cuando LaToya y Rosa comprendieron que necesitaban ayuda. Aunque no supieran a qué se enfrentaban, comenzaron a llamar a iglesias, pero
Sus historias eran tan descabelladas que al principio fueron rechazadas. Finalmente, una iglesia se mostró dispuesta a escucharlas y visitar la casa, confirmando su peor temor. Había una presencia espectral. Aconsejaron a LaToya ungir con aceite de oliva las manos y los pies de sus hijos y dibujar cruces en cada ventana y puerta. Dos clarividentes, consultadas posteriormente, afirmaron que la casa estaba asolada por más de 200 demonios. LaToya tomó este consejo a pecho, montando un pequeño altar en el sótano con figuras religiosas, una vela y una Biblia abierta en el Salmo 91. También realizó un ritual con una amiga, recorriendo la casa vestidos de blanco con saumerio de salvia y azufre. Por unos días hubo paz, pero como en todo buen relato de terror, la calma fue el preludio de una tormenta aún mayor. La actividad regresó, más fuerte que antes. LaToya y los 3 niños comenzaron a sufrir episodios de posesión demoníaca. Sus ojos se saltaban, adquirían expresiones malvadas y sus voces se hacían imposiblemente profundas. El hijo más joven pasaba horas sentado frente a su armario, hablando con lo que él decía que era la entidad de un niño. El hijo del medio hablaba de haber sentido morir, como si ya lo hubiera experimentado. LaToya se sentía débil y mareada, creyendo que era un salto espiritual. Solo Rosa, la abuela, parecía inmune, atribuyéndolo a una protección espiritual innata. Los incidentes se volvieron más violentos. Rosa vio al niño de 7 años ser arrojado fuera del baño por una fuerza invisible. La cabecera de una cama salió volando e impactó en la cabeza de la hija mayor, requiriendo puntos en la sala de emergencias. La niña, en entrevista con psicólogos, relató que oía una voz que le decía que no viviría otros 20 minutos y sentía una presencia que la asfixiaba. La desesperación llevó a LaToya a buscar ayuda médica. En abril de 2012, el doctor Jeffrey Onyewu, su médico de familia, escuchó el relato con incredulidad. Sin embargo, en su consulta, presenció lo impensable. Los 2 hijos varones de Ammons comenzaron a maldecirle con voces demoníacas. El más pequeño fue arrojado contra la pared por una fuerza invisible mientras ambos se desmayaban. Onyewu, aunque registró los hechos como delirios y alucinaciones, al principio admitió haber sentido miedo. El caos se apoderó del consultorio y llamó al 911. 7 o 8 vehículos de emergencia entre patrullas y ambulancias acudieron. Los niños fueron llevados al hospital metodista de Gary. Allí el personal médico se rió cuando LaToya pidió que ungieran a los niños con aceite. Pero la incredulidad pronto dio paso al terror. El niño de 7 años, mientras el de 9 actuaba normal, continuó en un ataque de rabia, gritando y resistiéndose. Se necesitaron 5 personas para inmovilizarlo. Luego, durante un examen, el niño tuvo otro episodio. Gruñó, puso los ojos en blanco y comenzó a asfixiar a su hermano mientras gritaba: «Es tiempo de morir, te mataré». Lo más impactante llegó cuando una trabajadora social, Valerie Washington, y un enfermero, Willie Walker, llevaron a los niños a otra sala. Con Walker como testigo, el niño de 9 años empezó a caminar hacia atrás por una pared hasta el techo, desafiando la gravedad. La trabajadora social, aterrorizada, salió corriendo de la habitación, seguida por Walker. Aunque luego la trabajadora social matizaría que el niño se deslizó hacia atrás por el suelo, la pared y el techo. La imagen de un niño trepando la pared como una araña se grabó en la mente de los testigos y se convirtió en uno de los momentos más virales del caso. A pesar de que no se encontraron pruebas de abuso físico y basándose en el estrés espiritual y emocional que sufrían los niños, los servicios de protección infantil decidieron retirarle temporalmente la custodia a LaToya. Fue un momento devastador para una madre, que, según las agencias gubernamentales,
había cuidado a sus hijos de manera amorosa. La policía, que inicialmente había visto el caso como una posible broma o fraude, se vio obligada a intervenir. El capitán Charles Austin, un veterano de 62 años, era inicialmente escéptico, pero sus visitas a la casa de la calle Carolina lo transformarían en creyente. En una de sus visitas, acompañados de una trabajadora social, los oficiales notaron el altar de LaToya en el sótano y montículos de sal al lado. Pero lo que les impactó fue lo inexplicable. La radio y la linterna de un oficial comenzaron a funcionar mal constantemente. En el audio grabado se podía escuchar una psicofonía que decía "No, no, no arms" y "salgan de aquí". Fotografías tomadas con un iPhone mostraron figuras extrañas de color verde y blanco, y una muy famosa que parecía una figura humana en una de las ventanas. Inexplicable para los agentes. El cambio de opinión de la policía fue fundamental para la credibilidad del caso. Charles Austin, el jefe de policía local de Gary, declaró: "La casa de la familia Ammons, situada en Caroline Street, está abarrotada de demonios. Cuando he acudido me han atacado en varias ocasiones". Él y sus colegas llegaron a la misma escalofriante conclusión. Ese pedazo de tierra era un portal del infierno. Aunque gran parte de las fotos y grabaciones policiales supuestamente desaparecieron o fallaron, la policía, siendo una autoridad oficial, aportó una capa de veracidad a los fenómenos, haciendo que el relato de terror fuera mucho más creíble y aterrador. Con los niños bajo custodia estatal y la situación de la familia en un punto crítico, el reverendo Michael Maginot, sacerdote de la parroquia de Saint Stephen Mártir en Merrillville, Indiana, fue contactado. Después de investigar el caso y recibir la autorización del obispo de Gary, una autorización que el Vaticano, según algunos, negó posteriormente, Maginot decidió realizar un exorcismo. Maginot concluyó que uno de los demonios intentaba apoderarse de LaToya para usarla como fuente del mal. Desde entonces, las entidades saltaban a sus hijos y luego regresaban a ella. Realizó un total de 3 exorcismos a LaToya Ammons. Durante estos procedimientos, LaToya sufría convulsiones violentas al ser confrontada con un crucifijo o al escuchar oraciones en latín, un idioma que desconocía. Maginot incluso relató haber sido atacado físicamente por los demonios, pero logró obtener los nombres de algunas de las entidades, un conocimiento que consideraba clave para combatirlas. Un rosario que le regaló a LaToya se rompió en 5 partes y la figura de Cristo se destrozó. Tras el tercer y último exorcismo, LaToya cayó en un profundo sueño y despertó, totalmente renacida. La pesadilla de casi un año finalmente había terminado. En noviembre de 2012, LaToya Ammons recuperó la custodia de sus hijos y la familia abandonó la casa del demonio para siempre, dejando atrás los horrores que habían vivido. La historia de la familia Ammons, también conocida como la Casa de los 200 Demonios, dejó una marca indeleble. La casa se convirtió en un sitio de morbo. En 2014, el conocido investigador paranormal Zach Bagans, del programa Ghost Adventures, compró la propiedad por $35,000. Bagans grabó un documental titulado Demon House, estrenado en 2018, afirmando haber experimentado fenómenos que solo podían atribuirse a demonios, algo maligno y poderoso, según él. Sin embargo, el documental recibió críticas mixtas y el propio Bagans decidió demoler la casa en 2016, alegando que quería cerrar un portal al infierno, aunque algunos sugieren que la casa estaba en tan malas condiciones que demolerla fue la opción más barata. A pesar de los testimonios de la familia, la policía y el sacerdote, la historia no está exenta de detractores. El casero Charles Reed negó cualquier actividad paranormal antes o después de la ocupación de los Ammons y reveló que LaToya estaba atrasada en el alquiler, sugiriendo que los supuestos fenómenos podían haber sido un engaño para evitar pagos.
Nunca se encontraron registros de asesinatos o enterramientos en la casa. Investigadores más escépticos han propuesto teorías alternativas. Una de ellas es el poltergeist, fenómenos supuestamente causados por niños o adolescentes. Sin embargo, la teoría más aceptada entre los escépticos del síndrome del poltergeist falso o la psicosis inducida por la madre, se argumenta que el estrés de mudanza, la falta de amigos para los niños y el contexto de pobreza de la familia pudieron llevar a los hermanos a actuar de forma extraña para llamar la atención. La creencia profundamente religiosa y supersticiosa de la Toya habrían reforzado esta conducta, creando un sistema delirante, donde los niños retroalimentaban la narrativa de los demonios. La psicóloga clínica Stacy Bright, que evaluó al hijo menor, concluyó que el niño no tenía un trastorno psicótico real, sino que había sido inducido a un sistema delirante perpetuado por su madre y potencialmente reforzado por el sacerdote. Incluso la famosa caminata por la pared fue explicada como el niño sujetándose de las manos de su abuela y utilizando la cama para subir y caminar hacia atrás. Independientemente de las explicaciones, el caso de la familia Ammons ha perdurado en la memoria colectiva, convirtiéndose en un referente del terror real. Ha inspirado libros, documentales como el de Sad Bagans y más recientemente la película de Netflix La Liberación, dirigida por Lee Daniels y protagonizada por Andra Day y Glenn Close, estrenada en 2024, y que ha alcanzado a los primeros puestos de la plataforma. El film, aunque con adaptaciones, narra los espeluznantes incidentes que la familia dijo haber experimentado. La Toya Ammons, a pesar de las dudas, se mantiene firme en su testimonio. Cuando escuchen algo así, no supongan que no es real, porque lo viví. Sé que es real. Su historia, con sus elementos de horror psicológico, terror sobrenatural, la credibilidad de un agente desconocido y la empatía por los personajes atrapados en una pesadilla, se alinean perfectamente con los consejos para escribir un buen guión de terror. Utiliza la autenticidad de un miedo personal, la escalada de la tensión, la revelación de un antagonista y una atmósfera que se impregna en el espectador. El caso Ammons es un recordatorio inquietante de cómo la línea entre la realidad y la ficción puede desdibujarse cuando el miedo se apodera. Un reflejo quizás de los estreses sociales y personales que pueden transformarse en fenómenos inexplicables. O simplemente una de las historias más aterradoras y debatidas de posesión en los Estados Unidos de la última década. Sea cual sea la verdad, la casa de los 200 demonios y la familia Ammons permanecerá para muchos como un portal a lo desconocido, un eco siniestro en la historia del terror. Si esta investigación te ha parecido interesante, no olvides darle like, suscribirte y hasta la próxima.